Creyó que sería solo un contrato frío y sin amor, pero la joven vendida a un millonario virgen descubrió algo que la dejó sin aliento en la primera noche. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas rasgadas del pequeño apartamento en la colonia Roma Norte, creando sombras que parecían bailar sobre las paredes descascaradas. Isabela Morales cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de encontrar fuerzas para enfrentar otra realidad imposible. En sus manos temblaba la factura del hospital, 850,000 pesos, una cifra que podría comprar una casa pequeña, pero que para ella representaba la vida de su madre. «Mija, no te preocupes tanto», susurró María Elena desde su cama, su voz apenas un hilo quebrado por los meses de quimioterapia. «Dios proveerá». Isabela se acercó a la cama y tomó la mano frágil de su madre, notando cómo los huesos se marcaban bajo la piel translúcida. A los 23 años había aprendido que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, y en ese momento no tenía idea de cómo ayudarse. «Mamá, el doctor dice que necesitas el tratamiento experimental en Houston. Es la única oportunidad». María Elena sonrió débilmente. «¿Y de dónde sacaremos tanto dinero, mi amor? Tu trabajo en la librería...» «No te preocupes por eso», la interrumpió Isabela, aunque su corazón se encogía al mentir. Su salario como empleada en la librería Páginas Perdidas apenas les alcanzaba para la renta y la comida básica. Los ahorros se habían agotado hace meses con los primeros tratamientos. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sofía, su mejor amiga desde la preparatoria. «Isabela, necesito verte urgentemente. Hay algo, una oportunidad. Sé que sonará loco, pero... Sofía, si es otro de tus planes para ganar dinero rápido vendiendo cosméticos...» «No, no es eso. Esto es diferente. Real. ¿Puedes venir al café de siempre? En una hora». Isabela miró a su madre, que había cerrado los ojos y respiraba con dificultad. «Está bien, pero que sea rápido». Una hora después, Isabela caminaba por las calles de la Roma Norte hacia el café El Péndulo. El aroma a lluvia flotaba en el aire húmedo de septiembre, y los vendedores ambulantes comenzaban a guardar sus mercancías ante la amenaza de tormenta. Sus zapatos gastados resonaban contra el pavimento mojado, mientras esquivaba los charcos que reflejaban las luces de neón de las tiendas. En el café, Sofía la esperaba en su mesa habitual, jugando nerviosamente con su cabello rizado. Vestía un traje elegante que Isabela no reconocía, y su maquillaje estaba impecable. «Te ves diferente», observó Isabela al sentarse. «He estado trabajando para una agencia de servicios personales», comenzó Sofía, evitando su mirada. «Empresarios importantes, cenas de negocios, eventos sociales. Nada inapropiado, te lo juro». Isabela sintió un nudo en el estómago. «¿A dónde quieres llegar?» «Hay un cliente muy especial, Santiago Vega, heredero del imperio Vega Industries. Tiene 35 años y nunca ha tenido una relación seria. Su familia está presionándolo para que se case antes de que cumpla 40 o perderá el control de la empresa». «Sofía, escúchame. Él necesita una esposa por contrato. 2 años. $500,000. Después del periodo, divorcio amigable y cada quien por su lado». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Estás loca? ¿Qué clase de hombre hace algo así?» «Un hombre desesperado, igual que tú», respondió Sofía suavemente. «Isabela, sé lo de tu mamá. Sé cuánto necesitas. Este dinero podría salvarla». La lluvia comenzó a golpear las ventanas del café con fuerza, y Isabela observó las gotas deslizarse por el cristal como lágrimas. Pensó en su madre, en las facturas médicas, en los sueños que había abandonado para cuidarla. Pensó en su padre, que las había abandonado cuando el diagnóstico llegó, diciendo que no podía manejar la presión. «¿Qué tipo de persona es él?», preguntó finalmente. «Según lo que he escuchado, es reservado, inteligente, pero solitario. Dedicó toda su vida a los negocios. Su familia dice que es tiempo de que madure y forme una familia real». Isabela cerró los ojos. Cuando los abrió, ya había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. El edificio Vega se alzaba como un gigante de cristal y acero en el corazón de Polanco, reflejando las nubes grises que se acumulaban sobre la Ciudad de México. Isabela ajustó su único vestido formal,
uno negro que había comprado para la graduación universitaria 2 años atrás, y respiró profundamente antes de entrar al vestíbulo de mármol. Sus tacones resonaban contra el suelo pulido mientras se dirigía hacia el ascensor dorado que la llevaría al piso 50, donde la esperaba una conversación que podría cambiar su destino. La secretaria, una mujer elegante de mediana edad llamada Carmen, la había recibido con una sonrisa profesional y le había ofrecido café en una taza de porcelana tan fina que Isabela temía romperla con solo tocarla. «El señor Vega la verá en unos minutos», había dicho Carmen. «Está terminando una videoconferencia con sus socios de Nueva York». Mientras esperaba en el área de recepción, Isabela observó las obras de arte que decoraban las paredes. Pinturas de Diego Rivera y José Clemente Orozco, que probablemente valían más que todo lo que su familia había poseído en sus vidas. Todo en ese lugar gritaba poder y riqueza, desde los sillones de cuero italiano hasta las orquídeas frescas que adornaban cada superficie. «Señorita Morales», la voz profunda la sobresaltó. Isabela se volvió y se encontró frente a frente con Santiago Vega. No era lo que había esperado. Había imaginado a alguien mayor, quizás con barriga y calvicie prematura, el típico hombre de negocios que había visto en las telenovelas. Pero Santiago era alto, de complexión atlética, con cabello negro ligeramente ondulado y ojos verde oscuro que parecían evaluarla con intensidad. Vestía un traje gris impecablemente cortado que resaltaba sus anchos hombros. «Señor Vega», respondió Isabela extendiendo su mano. La de él era cálida y firme, con callos que sugerían que no siempre había vivido en oficinas lujosas. «Por favor, pase a mi oficina». El despacho de Santiago era aún más impresionante que la recepción. Ventanales que iban del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, desde los rascacielos de Santa Fe hasta los cerros que bordeaban el valle. Un escritorio de caoba dominaba el espacio, cubierto de documentos y 2 computadoras que mostraban gráficas financieras en tiempo real. «Siéntese, por favor», dijo Santiago, señalando una silla frente a su escritorio. Su voz tenía un leve acento del norte, probablemente de Monterrey. «¿Café? ¿Agua? Estoy bien, gracias». Santiago tomó asiento y la estudió por un momento que se sintió eterno. Isabela mantuvo la compostura, aunque sentía mariposas en el estómago. Había ensayado esta conversación 1000 veces en su mente durante los 3 días desde que Sofía le había dado su número telefónico. «Sofía me ha contado su situación», comenzó Santiago. Su tono era directo, pero no cruel. «Su madre está enferma y necesita un tratamiento costoso». «Sí», Isabela levantó la barbilla, «pero quiero que sepa que no estoy aquí por desesperación ciega. He pensado mucho en esta propuesta». Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro de Santiago. «Me parece bien. La desesperación ciega lleva a malas decisiones para ambas partes». Se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. «Mi familia tiene expectativas. Soy el único heredero de un imperio que tardó 3 generaciones en construirse. Mi abuelo comenzó con una pequeña fábrica de textiles en Monterrey. Mi padre la expandió por toda América Latina. Ahora es mi responsabilidad llevarla al siguiente nivel». «¿Y necesita una esposa para eso?». Santiago se volvió hacia ella. «Necesito estabilidad. Los socios internacionales, especialmente los asiáticos, valoran la tradición familiar. Un hombre soltero de 35 años les parece poco confiable, como si le faltara madurez o compromiso». Isabela asintió. «Entiendo la lógica de negocios, pero ¿qué obtiene usted de mí específicamente? Seguramente hay mujeres de su círculo social que querrían algo más que un contrato», la interrumpió Santiago. «Que esperarían amor, hijos reales, una vida que no puedo ofrecer. Mi trabajo es mi vida, señorita Morales. No tengo tiempo para el romance, no tengo espacio en mi corazón para las complicaciones emocionales». Sus palabras fueron dichas sin amargura, como si fuera simplemente un hecho de la vida, como decir que el cielo es azul. Pero Isabela detectó algo más profundo en su voz, una soledad que reconocía porque la había sentido en su propia vida. «¿Y yo sí podría vivir con eso?», preguntó. «Usted necesita dinero para salvar a su madre. Yo necesito una esposa presentable que entienda que esto es un acuerdo de negocios. 2 años, señorita Morales.
apariciones públicas juntos, una boda convincente, algunas vacaciones fotografiadas para las revistas sociales, a cambio $500,000 americanos depositados en su cuenta el día de la boda, más todos los gastos cubiertos. Isabela sintió que le faltaba el aire. Era más dinero del que había visto en toda su vida. ¿Habría expectativas físicas?, preguntó, sintiendo que sus mejillas se ruborizaban. Santiago regresó a su escritorio y la miró directamente a los ojos. Dormitorios separados. Respeto mutuo. Nada que usted no quiera hacer. La lluvia comenzó a golpear contra las ventanas, creando un tamborileo rítmico que llenó el silencio mientras Isabela procesaba la información. Pensó en su madre, durmiendo en ese momento en su cama estrecha, luchando contra una enfermedad que el dinero podría vencer. ¿Puedo tener 24 horas para pensarlo?, preguntó finalmente. Por supuesto, pero necesito una respuesta mañana. Hay presiones de tiempo. Isabela se levantó y extendió su mano nuevamente. Gracias por su honestidad, señor Vega. Santiago, corrigió él estrechando su mano. Si vamos a estar casados, debería llamarme Santiago. Mientras el ascensor la llevaba de vuelta a la planta baja, Isabela se preguntó si había encontrado una solución o si acababa de meterse en un problema aún mayor. La noche había caído sobre la Ciudad de México como un manto pesado y húmedo. Isabela caminaba sin rumbo por las calles de la Roma Norte, esquivando los charcos que reflejaban las luces de los restaurantes y bares que comenzaban a llenarse de jóvenes profesionales. El aroma a tacos al pastor se mezclaba con el olor a lluvia y escape de automóviles, creando esa fragancia única que solo existía en las noches chilangas. Su teléfono había sonado 3 veces. Sofía, preocupada por saber cómo había ido la reunión. Pero Isabela no estaba lista para hablar. Necesitaba procesar lo que había vivido en esa oficina del piso 50, donde un hombre al que no conocía le había ofrecido más dinero del que ganaría en 20 años a cambio de 2 años de su vida. Santiago Vega no era lo que había esperado. Había algo en sus ojos verdes que la había inquietado, una profundidad que contrastaba con la frialdad de su propuesta. Cuando le había dicho que no tenía espacio en su corazón para complicaciones emocionales, Isabela había sentido una punzada extraña en el pecho. No era lástima exactamente, sino reconocimiento. Ella también había construido muros alrededor de su corazón desde que su padre se había marchado. Al llegar a su edificio, subió lentamente los 3 pisos hasta su apartamento. El olor a medicinas y desinfectante la recibió antes de que pudiera abrir la puerta completamente. Su madre estaba despierta, sentada en el sillón gastado que habían comprado de segunda mano años atrás, tejiendo una bufanda con estambre rosa. «¿Cómo te fue en tu entrevista de trabajo, mija?», preguntó María Elena sin levantar la vista de su tejido. Isabela se había inventado esa mentira esa mañana. No podía decirle a su madre la verdad. No todavía. «Bien, mamá. Tengo que esperar a que me llamen». María Elena dejó de tejer y miró a su hija con esos ojos cafés que parecían ver directo al alma. «Isabela, ven acá». Su madre la conocía demasiado bien. Isabela se sentó en el suelo junto al sillón, como solía hacer cuando era niña y tenía pesadillas. «Cuéntame qué te preocupa tanto. Tienes esa cara que ponías cuando reprobaste matemáticas en la secundaria». Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «Mamá, ¿tú qué harías si tuvieras la oportunidad de salvar a alguien que amas, pero tuvieras que sacrificar tu propia felicidad?» María Elena puso su mano en el cabello de su hija, acariciándolo suavemente. «Mi amor, la felicidad no es algo que se sacrifica o se gana. La felicidad se construye día a día, con las decisiones pequeñas y grandes que tomamos. Pero ¿y si la decisión significa vivir una mentira? ¿Una mentira que daña a otros o una mentira que los protege?» Isabela reflexionó sobre esa pregunta mientras escuchaba la respiración trabajosa de su madre. «No lo sé, tal vez ambas. Mija, yo he vivido 62 años y he aprendido algo. Las decisiones más difíciles rara vez tienen respuestas fáciles. Pero si tu corazón está en el lugar correcto, si estás actuando por amor y no por miedo, entonces puedes vivir con las consecuencias». Esa noche, Isabela se quedó despierta en su cama individual, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca dormía. Coches que pasaban, música lejana de alguna fiesta,
el llanto de un bebé en el apartamento de arriba. Pensó en Santiago, solo en su mansión de las Lomas, rodeado de lujo pero sin nadie con quien compartir una conversación real. Pensó en su madre, luchando cada día contra una enfermedad que se llevaba un pedazo de ella cada vez. A las 3 de la mañana tomó su decisión. El teléfono sonó 2 veces antes de que Santiago contestara. ¿Isabela? Su voz sonaba despierta, como si también hubiera estado en vela. Acepto, dijo simplemente. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Está segura? Tan segura como se puede estar de algo que nunca se ha hecho antes. Está bien. Carmen la contactará mañana para coordinar los detalles. ¿Isabela? Sí, gracias. 3 semanas después, Isabela se encontraba en una boutique exclusiva de Polanco, siendo medida para un vestido de novia que costaba más que el apartamento donde había vivido toda su vida. La diseñadora, una mujer francesa llamada Colette, revoloteaba a su alrededor con alfileres y tela, murmurando en un español mezclado con francés sobre la perfección de sus medidas y la elegancia natural de su postura. «Mademoiselle Isabela, usted tiene el cuerpo perfecto para este diseño», decía Colette mientras ajustaba el corsé de encaje. «Monsieur Santiago tiene muy buen gusto». Isabela se miró en el espejo de 3 vías y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido era de seda marfil con bordados a mano en hilo de plata, con una falda que caía como agua y un escote discreto pero elegante. Era, sin duda, el objeto más hermoso que había tocado en su vida. «¿Cuándo fue la última vez que lo vio?», preguntó Colette mientras marcaba el dobladillo. «Hace una semana», respondió Isabela, «para firmar los papeles». En realidad, habían sido 3 encuentros incómodos en el despacho de Santiago, con abogados presentes, revisando un contrato que parecía más complicado que los tratados internacionales. Cláusulas sobre apariciones públicas, manejo de medios, distribución de bienes en caso de divorcio prematuro. Todo muy civilizado, muy profesional, muy frío. Durante esas reuniones, Santiago había sido cortés pero distante, como si estuviera negociando la compra de una empresa en lugar de planear una boda. Isabela había firmado cada documento, preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «¿Cómo vas con el vestido? ¿Ya te sientes como Cenicienta?». Isabela tecleó de vuelta, más como Pinocho. La realidad era que las últimas semanas habían sido un torbellino de actividades que no se sentían reales. Carmen, la secretaria de Santiago, se había convertido en su coordinadora personal, organizando cada aspecto de su nueva vida. Clases de etiqueta con una señora británica, que la corregía cada vez que tomaba la copa de vino incorrecta. Sesiones con un estilista que había transformado su cabello castaño simple en ondas sofisticadas. Citas con un dentista privado, un dermatólogo, incluso un coach de voz para pulir su acento del centro. «Todo debe ser perfecto para la familia Vega», le había explicado Carmen. «Tienen una reputación que mantener». La parte más difícil había sido explicárselo a su madre. Isabela había optado por una versión editada de la verdad. Había conocido a un hombre de negocios exitoso que quería casarse rápidamente debido a presiones familiares. No era mentira técnicamente, pero tampoco era toda la verdad. María Elena había mostrado una mezcla de alegría y preocupación. «¿Estás segura de que lo amas, mija? El matrimonio sin amor es como una casa sin cimientos». «Lo estoy conociendo, mamá. A veces el amor crece con el tiempo». Su madre la había mirado con esos ojos sabios que parecían leer entre líneas, pero no había insistido. Al día siguiente, el primer pago había llegado a su cuenta bancaria y María Elena había comenzado su tratamiento en el hospital más prestigioso de la ciudad. «Listo», anunció Colette, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Usted se ve magnifique. Monsieur Santiago será un hombre muy afortunado». Isabela se miró una vez más en el espejo. La mujer que veía era hermosa, elegante, perfecta para ser la esposa de un magnate de los negocios, pero no se sentía como ella misma. Cuando salió de la boutique, encontró a Santiago esperándola junto a su BMW negro. Vestía jeans oscuros y una camisa blanca, y se veía más relajado de lo que lo había visto hasta ahora. Por primera vez desde que lo había conocido, parecía su edad real en lugar de un ejecutivo sin emociones. «¿Cómo le fue con Colette?»,
preguntó mientras le abría la puerta del coche. Sobreviví, respondió Isabela, notando que olía a una colonia sutil y masculina, aunque creo que mi autoestima nunca se recuperará de sus comentarios sobre mi postura. Santiago sonrió, y Isabela se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que había visto de él. Transformaba completamente su rostro, haciéndolo ver más joven y accesible. Colette es intensa, pero es la mejor en lo que hace. Mi hermana usó uno de sus vestidos para su boda en Mónaco. ¿Tienes una hermana? 2. Carmen vive en España con su esposo, diplomático. Patricia está en Vancouver, es neurocirujana. Su tono se volvió más reservado. Ninguna de las 2 podrá venir a la boda. Tienen compromisos previos. Isabela detectó dolor en su voz, pero no presionó. Estaba aprendiendo que Santiago revelaba información personal en pequeñas dosis, como si cada detalle fuera un secreto valioso. ¿A dónde vamos?, preguntó cuando notó que no se dirigían hacia su apartamento. Pensé que podríamos cenar juntos. Si vamos a estar casados en una semana, deberíamos al menos conocernos un poco mejor. ¿Parte del contrato? Santiago la miró de reojo mientras navegaba por el tráfico de Reforma. No, parte de ser humanos decentes. El restaurante era pequeño e íntimo, escondido en una calle tranquila de la Condesa. No era el tipo de lugar elegante que Isabela había esperado, sino un bistró acogedor con luces tenues y música jazz suave. Santiago pidió vino tinto y comenzó a hablar sobre cosas que no tenían nada que ver con negocios o contratos. ¿Cuál es tu comida favorita?, preguntó. Tacos de canasta de Doña Carmen en el mercado de Medellín. Come en uno de esos y entenderás por qué la comida callejera mexicana conquista el mundo. ¿Tu libro favorito? Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Lo he leído al menos 10 veces. ¿Tu mayor miedo? Isabela pausó con el tenedor a medio camino hacia su boca. Perder a las personas que amo y no poder hacer nada para salvarlas. Santiago asintió lentamente. Entiendo ese miedo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu mayor miedo? Convertirme en mi padre, respondió sin dudarlo. Un hombre que tenía todo el éxito del mundo, pero murió solo, rodeado de empleados en lugar de familia. En ese momento, Isabela vio por primera vez al hombre detrás del empresario y se preguntó si tal vez, solo tal vez, los siguientes 2 años no serían tan difíciles como había imaginado. El jardín de la Hacienda San Ángel se extendía como un paraíso verde bajo el sol dorado de octubre. Rosas blancas y bugambilias fucsia decoraban cada arco de cantera rosa, mientras violinistas vestidos de charro interpretaban melodías clásicas que se mezclaban con el murmullo de los 300 invitados más importantes de la sociedad mexicana. Isabela se encontraba en la suite nupcial de la hacienda, mirándose en un espejo antiguo de marco dorado. El vestido de Colette se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido diseñado por los dioses, y el velo de encaje que había pertenecido a la abuela de Santiago caía como una cascada de nubes a sus pies. Pero sus manos temblaban mientras intentaba ponerse los aretes de perlas que Carmen había elegido para completar el look. «Déjame ayudarte, mija», susurró María Elena, que lucía radiante en un vestido azul marino que había elegido Isabela. Los tratamientos habían hecho efecto, y aunque aún se veía frágil, había recuperado algo del brillo en sus ojos. «Mamá, ¿estoy haciendo lo correcto?», preguntó Isabela, mientras su madre le colocaba los aretes con manos expertas. «Mi amor, ya no hay vuelta atrás, pero mírate, estás hermosa. Y ese hombre, Santiago, cuando te mira, hay algo en sus ojos. Es gratitud, mamá, nada más». Yo he vivido suficiente para reconocer la diferencia entre gratitud y algo más profundo. María Elena tomó las manos de su hija. «Dale una oportunidad, a él y a ti misma». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Sofía entró vestida de rosa como dama de honor, cargando el ramo de rosas blancas y lirios. «Es hora», anunció con una sonrisa nerviosa. «Santiago ya está en el altar y se ve como si fuera a desmayarse». «¿En serio?». Isabela sintió una punzada extraña de preocupación. «No, mentira. Se ve espectacular, pero definitivamente nervioso». El camino hacia el altar se sintió como una eternidad. Isabela caminó del brazo de don Roberto, el padrino que Santiago había elegido,
un hombre mayor que había sido socio de su abuelo. Los invitados se ponían de pie a su paso, un mar de rostros curiosos y elegantes que susurraban entre ellos. Pero cuando Isabela levantó la vista y vio a Santiago esperándola al final del pasillo, el resto del mundo desapareció. Vestía un smoking negro impecablemente cortado, con un chaleco gris perla y una corbata de seda que hacía juego con el color de sus ojos. Su cabello estaba peinado hacia atrás, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente nervioso. Cuando sus miradas se encontraron, Santiago sonrió, y esa sonrisa hizo que el corazón de Isabela se acelerara de una manera que no había anticipado. La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel, un sacerdote jesuita que había conocido a Santiago desde niño. Sus palabras sobre el amor, el compromiso y la construcción de una vida juntos resonaron en el jardín con una solemnidad que hizo que Isabela se sintiera culpable por la naturaleza de su unión. «Santiago», dijo el padre Miguel, «tomas a Isabela como tu esposa para amarla y cuidarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». «Sí, acepto», respondió Santiago, su voz clara y firme, sin apartar los ojos de Isabela. «Isabela, tomas a Santiago como tu esposo para amarlo y cuidarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». Isabela sintió que el mundo se detenía. Las palabras se atoraron en su garganta por un momento, consciente del peso de la mentira que estaba a punto de pronunciar. Pero cuando miró los ojos de Santiago, vio algo que no esperaba: vulnerabilidad real. «Sí, acepto». Los anillos fueron intercambiados, bandas de platino con diamantes discretos que habían sido diseñadas especialmente para la ocasión. Cuando Santiago deslizó el anillo en su dedo, sus manos se rozaron, y Isabela sintió una corriente eléctrica que la sorprendió. «Puede besar a la novia», anunció el padre Miguel. Santiago se acercó lentamente, como si pidiera permiso silencioso. Isabela asintió casi imperceptiblemente, y cuando sus labios se tocaron, fue suave, respetuoso, pero con una calidez que hizo que Isabela cerrara los ojos y se perdiera en el momento. El aplauso de los invitados los trajo de vuelta a la realidad. «Te presento al señor y señora Vega», anunció el padre Miguel. «Señora Vega». Isabela sintió que las palabras tenían un peso extraño y nuevo. El resort en Tulum era como un sueño hecho realidad, con villas privadas que se alzaban sobre la arena blanca del Caribe mexicano. La suite que compartirían por una semana tenía vista directa al mar turquesa, con una terraza privada, piscina infinita y una cama king size que dominaba el espacio principal. Isabela se detuvo en la entrada, consciente de que este sería su primer momento a solas con Santiago como esposos. Durante la recepción, habían jugado el papel de pareja feliz a la perfección, bailando el vals nupcial y recibiendo felicitaciones de empresarios, políticos y socialites que se habían acercado a conocer a la nueva señora Vega. «Es hermoso», murmuró Isabela, dejando caer su bolsa de mano en el sillón de mimbre mientras admiraba la vista. «Pensé que te gustaría», respondió Santiago, aflojándose la corbata. Carmen investigó varios lugares. Dijo que este tenía el equilibrio perfecto entre lujo y privacidad. La mención de privacidad hizo que Isabela se sintiera súbitamente consciente de que estaban solos, realmente solos. Durante las semanas de preparación, siempre había habido abogados, coordinadores, estilistas o fotógrafos presentes. Ahora solo estaban ellos dos y una semana por delante. «Santiago», comenzó Isabela volteándose hacia él, «sobre los arreglos para dormir, hay una segunda recámara». La interrumpió suavemente señalando hacia una puerta cerrada. «Pedí específicamente una suite con 2 habitaciones. Pensé que sería más cómodo para ambos». Isabela sintió una mezcla de alivio y, sorprendentemente, una pequeña punzada de decepción que prefirió ignorar. «Gracias, eres muy considerado». Santiago se quitó el saco y lo colgó cuidadosamente en el respaldo de una silla. En mangas de camisa se veía más relajado, más humano. «¿Tienes hambre? Podemos cenar aquí en la terraza o bajar al restaurante principal». «Aquí está bien», respondió Isabela. «Ha sido un día largo». Mientras esperaban la cena, se sentaron en la terraza con copas de champán.
escuchando el sonido hipnótico de las olas. La brisa marina movía suavemente el cabello de Isabela, que se había quitado el velo y soltado el elaborado peinado, permitiendo que sus ondas cayeran naturalmente sobre sus hombros. «¿En qué piensas?», preguntó Santiago después de un largo silencio cómodo. «En lo surreal que es todo esto», admitió Isabela. «Esta mañana me desperté en mi apartamento de la Roma Norte y ahora estoy casada contigo en un paraíso tropical. ¿Te arrepientes?». Isabela lo estudió por un momento. La luz dorada del atardecer iluminaba su rostro, suavizando sus facciones angulosas. «No». «¿Y tú?». «No», respondió Santiago sin dudarlo. «Aunque debo admitir que es la primera vez en años que hago algo que no puedo controlar completamente». «¿Te gusta controlar todo?». Santiago sonrió con ironía. «Es un defecto profesional. Cuando manejas un imperio empresarial, el control es la diferencia entre el éxito y el desastre». «¿Y en tu vida personal?». La sonrisa de Santiago se desvaneció. «No he tenido mucha vida personal de la cual hablar. Mi último intento de relación terminó hace 3 años cuando Elena me dijo que era como estar saliendo con una agenda de trabajo». «¿Elena?». «Una doctora que conocí en un evento benéfico. Inteligente, hermosa, independiente. Exactamente el tipo de mujer que pensé que necesitaba». «¿Qué pasó?». «Me di cuenta de que tenía razón. Yo no sabía cómo ser nada más que el CEO de Vega Industries. Incluso cuando estábamos juntos, mi mente estaba en contratos, fusiones, reuniones de junta directiva». Isabela asintió comprensivamente. «Mi última relación seria fue con Alejandro en la universidad. Terminó cuando mi mamá se enfermó y él decidió que no podía manejar el drama». «Lo siento». «No lo sientes. Me enseñó que hay personas que están contigo en los buenos momentos y personas que están contigo sin importar qué. Alejandro era del primer tipo». La cena llegó. Pescado fresco a la parrilla, ensalada de mango y arroz con coco. Comieron mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas que se reflejaban en el agua tranquila. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Isabela, mientras terminaban el postre de 3 leches. «Adelante. ¿Por qué nunca te casaste antes? Quiero decir, sin los compromisos empresariales. Solo porque querías». Santiago dejó su cuchara y se recostó en su silla. «Porque nunca encontré a alguien que me hiciera querer cambiar mi vida. Y porque siempre pensé que el amor romántico era una distracción que no podía permitirme. ¿Y ahora? No lo sé. Quizás mi perspectiva está cambiando». Había algo en su tono que hizo que Isabela lo mirara más atentamente. En la luz suave de las velas que el personal del hotel había encendido, Santiago se veía diferente, menos guardado, más vulnerable. «Isabela», dijo Santiago de repente, «sé que esto comenzó como un acuerdo de negocios, pero me gustaría que estos 2 años fueran agradables para ambos, no solo una actuación que tenemos que soportar. ¿Qué tienes en mente?». «Amistad real, conocernos genuinamente, tal vez incluso disfrutar la compañía del otro». Isabela sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que no había notado que estaba cargando. «Me gustaría eso también». Santiago extendió su mano sobre la mesa, palma hacia arriba. Después de un momento de duda, Isabela puso su mano en la de él. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, y por primera vez desde que había aceptado esta locura, Isabela sintió que tal vez había tomado la decisión correcta. «A la amistad», brindó Santiago, levantando su copa de champán. «A la amistad», repitió Isabela, chocando su copa contra la de él. Pero mientras miraba los ojos verdes de su nuevo esposo, a la luz de las velas, se preguntó si la amistad sería suficiente para lo que estaba comenzando a sentir. La mansión de las Lomas de Chapultepec se alzaba imponente detrás de altos muros de cantera, con jardines que parecían salidos de una revista de arquitectura y una entrada circular donde una fuente de mármol italiano recibía a los visitantes. Isabela bajó del BMW de Santiago y sintió que sus rodillas temblaban ligeramente. Durante la luna de miel en Tulum habían logrado establecer una camaradería cómoda, pero ahora enfrentaban la realidad de vivir juntos día a día. «Es grande», murmuró Isabela, admirando las 3 plantas de la casa que combinaba arquitectura colonial mexicana con toques modernos. «Demasiado grande para una persona», admitió Santiago, tomando sus maletas del maletero.
Mi padre la compró cuando yo tenía 15 años. Decía que una familia vega necesitaba una casa que reflejara su estatus. ¿Y te gusta vivir aquí? Santiago hizo una pausa, como si nunca se hubiera hecho esa pregunta. Es funcional. Está cerca de la oficina, tiene buen sistema de seguridad y el personal de servicio es excelente. Isabela notó que no había respondido si le gustaba. La puerta principal se abrió antes de que llegaran, revelando a una mujer mayor de cabello gris recogido en un chongo perfecto, vestida con un uniforme azul marino impecable. «Señor Santiago, señora Isabela, bienvenidos», dijo con una sonrisa cálida pero profesional. «Soy Esperanza, el ama de llaves. He preparado todo para su llegada». «Esperanza lleva trabajando aquí desde que mi padre compró la casa», explicó Santiago. «Conoce esta casa mejor que yo». «Es un placer conocerla, señora», dijo Esperanza, haciendo una pequeña reverencia. «Si necesita cualquier cosa, no dude en pedírmelo». El interior de la casa era igual de impresionante que el exterior. Techos altos con vigas de madera, pisos de mármol travertino y una escalinata curva que llevaba al segundo piso. Obras de arte mexicano contemporáneo decoraban las paredes y enormes ventanales permitían que la luz natural bañara cada espacio. «Te mostraré tu habitación», dijo Santiago, guiándola hacia la escalera. La habitación que le había asignado era más grande que todo su antiguo apartamento. Tenía un vestidor que parecía una boutique, un baño de mármol con una tina que podría ser considerada una pequeña piscina, y ventanas que daban a los jardines traseros donde peacocks reales paseaban libremente. «Esperanza ya organizó tu ropa», explicó Santiago señalando hacia el vestidor. «Si necesitas algo más, solo tienes que pedírselo». «¿Dónde está tu habitación?», preguntó Isabela, sintiéndose perdida en tanto lujo. «Al final del pasillo. Hay un intercomunicador junto a la cama si necesitas algo durante la noche». Esa primera semana fue una danza cuidadosa de dos personas aprendiendo a compartir un espacio sin invadirse mutuamente. Santiago se levantaba a las 5:30 de la mañana, hacía ejercicio en el gimnasio privado de la casa, desayunaba mientras revisaba correos y salía hacia la oficina antes de las 7. Isabela, acostumbrada a horarios más relajados, se despertaba con el sonido de su alarma ya en el gimnasio del piso de abajo. Las cenas se convirtieron en su momento de conexión. Santiago llegaba a casa alrededor de las 8 y cenaban juntos en el comedor formal, o cuando el clima lo permitía, en la terraza que daba al jardín. Esperanza era una cocinera excepcional, y las comidas se convirtieron en una exploración de la gastronomía mexicana que Isabela nunca había experimentado. Mole poblano preparado desde cero, cochinita pibil que se cocinaba por horas, chiles en nogada que parecían obras de arte comestibles. «¿Siempre cenas solo?», preguntó Isabela una noche, mientras compartían unos tacos de pescado que Esperanza había preparado con tortillas hechas a mano. «Generalmente como en la oficina», respondió Santiago, «o en cenas de negocios. Esta es la primera vez en años que tengo cenas regulares en casa». «¿Te gusta?». Santiago la miró por encima de su copa de agua de Jamaica. «Sí, es agradable tener compañía». Isabela había comenzado a trabajar como voluntaria en una fundación que apoyaba a familias de bajos recursos con miembros enfermos de cáncer. Era su manera de mantenerse conectada con su realidad anterior mientras navegaba su nueva vida de privilegio. 3 veces por semana, Santiago la llevaba en las mañanas camino a su oficina y por las tardes ella tomaba un Uber de regreso. «No tienes que hacer eso», le había dicho Santiago la primera semana. «Carmen puede conseguirte un chofer». «Prefiero mantener algo de independencia», había respondido Isabela. «Además, me gusta el trabajo. Me hace sentir útil». Un mes después de su regreso de la luna de miel, Isabela estaba en el jardín leyendo cuando escuchó voces alzadas provenientes del estudio de Santiago. Era inusual. Santiago siempre manejaba los asuntos de negocios con calma profesional. «No puedes estar hablando en serio, Santiago». La voz era de mujer, con un acento que sonaba europeo. «Patricia, he tomado mi decisión. No voy a cambiarla», respondió Santiago con voz tensa. Isabela no pudo evitar acercarse a las puertas francesas del estudio que estaban entreabiertos. A través del cristal pudo ver a Santiago de pie frente a su escritorio,
enfrentando a una mujer rubia de complexión atlética que vestía un traje de negocios caro. ¿Una completa desconocida? ¿Te casaste con una completa desconocida solo para conservar el control de la empresa? Isabela no es una desconocida, es mi esposa. Es una cazafortunas obvia. Santiago, por favor, usa el cerebro que Dios te dio. Isabela sintió que se le encogía el estómago. Sabía que esa conversación llegaría eventualmente, pero escucharla era más doloroso de lo que había anticipado. No hables así de mi esposa. La voz de Santiago se había vuelto peligrosamente baja. ¿Tu esposa? Santiago, llevamos 3 semanas llamándote y ni siquiera nos habías contado que tenías novia. De repente apareces casado con una mujer que nadie conoce, sin presentárnosla, sin una ceremonia familiar real. Ustedes no quisieron venir a la boda, porque nos diste una semana de aviso. Carmen tuvo una conferencia médica importante y yo tenía cirugías programadas desde hace meses. Isabela se alejó de la puerta, sintiéndose como una intrusa en una conversación familiar dolorosa. Patricia tenía razón en muchos puntos, aunque Isabela odiara admitirlo. Media hora después, escuchó la puerta principal cerrarse con fuerza. Desde su habitación, vio un taxi llevándose a una mujer rubia que no volteó hacia la casa. Esa noche, Santiago no bajó a cenar. Isabela comió sola en la terraza, preguntándose si debería subir a buscarlo o respetar su espacio. Alrededor de las 10, decidió llevarle algo de comer. Encontró la puerta de su habitación entreabierta. Santiago estaba sentado en una silla junto a la ventana, aún vestido con el traje de trabajo, sosteniendo un vaso de whisky y mirando hacia el jardín. ¿Santiago? Isabela tocó suavemente la puerta. Adelante. Te traje algo de cenar. Esperanza hizo ese mole que te gusta. Santiago no volteó, pero hizo un gesto hacia la mesa de café frente a él. Isabela dejó la bandeja y se sentó en la orilla de la cama, manteniendo cierta distancia. Escuché la discusión con tu hermana. Santiago suspiró profundamente. Lo siento, Patricia puede ser intensa. No se equivoca en todo lo que dijo. Finalmente, Santiago la miró. Sus ojos verdes se veían cansados, vulnerables de una manera que Isabela no había visto antes. ¿Crees que eres una cazafortunas? Creo que acepté dinero para casarme contigo. Técnicamente eso me convierte en algo parecido. ¿Y eso te molesta? Isabela consideró la pregunta honestamente. Me molesta que tu hermana tenga razón en que esto parece sospechoso. Me molesta que no hayamos pensado en cómo explicar nuestra relación a las personas que importan en tu vida. Santiago se levantó y caminó hacia la ventana. Mis hermanas y yo no hemos sido cercanos desde la muerte de nuestro padre. Cada una tomó su camino, construyó su vida lejos de México. Patricia se fue a estudiar medicina a Johns Hopkins cuando tenía 18 años y básicamente nunca regresó. Carmen se casó con su diplomático español cuando tenía 23 y se mudó a Madrid. ¿Y tú? Yo me quedé. Alguien tenía que manejar el imperio familiar. Su voz tenía un dejo de amargura. Siempre fui el hijo responsable, el que sacrificó sus propios sueños por el bien de la familia. ¿Qué sueños sacrificaste? Santiago sonrió irónicamente. Quería ser arquitecto, diseñar edificios que fueran hermosos, no solo funcionales. Pero mi padre enfermó cuando yo tenía 22 años y alguien tenía que tomar las riendas de Vega Industries. Isabela sintió una punzada de empatía. ¿Nunca se lo dijiste a tus hermanas? ¿Para qué? Cada una tenía su propia vida que construir. No iba a hacerlas sentir culpables por seguir sus sueños. Pero ahora te juzgan por seguir los tuyos. Santiago la miró con sorpresa. ¿Crees que eso es lo que estoy haciendo? Creo que estás tratando de encontrar una manera de vivir la vida que quieres, sin perder todo por lo que has trabajado. No me parece tan diferente de lo que yo estoy haciendo. Santiago caminó hacia donde ella estaba sentada, parándose frente a la cama. Isabela, hay algo que necesitas saber. La reunión de la junta directiva para ratificar mi posición como CEO permanente es en 2 meses. Si la familia considera que mi matrimonio es una farsa, perderías el control de la empresa. Sí. Isabela se levantó, quedando muy cerca de él. Entonces será mejor que seamos convincentes, ¿no crees? Santiago la estudió por un momento largo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Es mucho más complicado de lo que pensábamos al principio.
Santiago, cuando acepté casarme contigo, sabía que no sería simple, pero estoy aquí y no planeo irme a ningún lado. Por primera vez esa noche, Santiago sonrió genuinamente. Gracias. Además, añadió Isabela con una sonrisa traviesa, tengo que conocer a tus hermanas apropiadamente. Si voy a ser juzgada, al menos quiero la oportunidad de defenderme. Santiago se rió, un sonido rico y cálido que llenó la habitación. Creo que Patricia no sabe en lo que se está metiendo. Mientras Isabela caminaba de regreso a su habitación esa noche, se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Ya no se sentían como dos extraños cumpliendo un contrato. Se sentían como socios, como un equipo enfrentando un desafío juntos, y eso la asustaba tanto como la emocionaba. 2 semanas antes de la reunión crucial de la junta directiva, Isabela recibió una llamada que cambiaría todo. Era Carmen, la hermana mayor de Santiago desde Madrid. Isabela, espero no molestarte. Soy Carmen Vega de Mendoza, la hermana de Santiago. Isabela casi dejó caer el teléfono. Su voz era más suave que la de Patricia, con un acento español adquirido después de 15 años viviendo en Europa. Por supuesto, Carmen. Santiago me ha hablado mucho de ti. Me gustaría conocerte apropiadamente. Estaré en México este fin de semana para la reunión de junta. ¿Podrías acompañarme a almorzar el sábado? Solo nosotras dos. Isabela sintió un nudo en el estómago, pero aceptó. Sabía que este momento llegaría eventualmente. El restaurante que Carmen había elegido estaba en Polanco, un lugar elegante pero no ostentoso, con manteles blancos y una vista discreta del Parque Lincoln. Carmen ya estaba esperando cuando Isabela llegó, y la semejanza familiar era innegable. Los mismos ojos verdes que Santiago, el mismo porte aristocrático, pero con una calidez que Patricia no había mostrado. Isabela, qué gusto conocerte finalmente. Carmen se levantó para saludarla con besos en las mejillas, la costumbre española que había adoptado. Estás radiante. El matrimonio te sienta bien. Gracias por invitarme, respondió Isabela, sintiendo que sus nervios se calmaban ligeramente. Ordenaron comida ligera y vino blanco, y Carmen comenzó con preguntas casuales sobre su vida, su familia, su trabajo en la fundación. No fue hasta el segundo plato que llegó al punto central. Isabela, voy a ser directa contigo porque respeto tu inteligencia. Patricia me contó sobre su conversación con Santiago. Entiendo sus preocupaciones. ¿Las entiendes? ¿O las compartes? Carmen la estudió con ojos perspicaces. Porque son cosas muy diferentes. Isabela bebió un sorbo de vino, organizando sus pensamientos. Carmen, no voy a mentirte. Santiago y yo nos conocimos en circunstancias poco convencionales, pero lo que ha crecido entre nosotros es real. ¿Qué ha crecido exactamente? Respeto mutuo, cariño genuino, una sociedad que funciona. Isabela hizo una pausa. ¿Amor? Estamos llegando ahí. Carmen asintió lentamente. Mi hermano nunca ha sabido cómo manejar las emociones. Desde que murió papá, se cerró en sí mismo. Se convirtió en la empresa, pero olvidó cómo ser un hombre. No creo que lo haya olvidado. Creo que nunca tuvo la oportunidad de aprenderlo. ¿Y tú se la estás dando? Estamos aprendiendo juntos. Carmen sonrió por primera vez durante la comida. ¿Sabes? Cuando Santiago llamó para contarnos sobre la boda, Patricia y yo pensamos que había perdido la cabeza. Un matrimonio tan repentino, con alguien que no conocíamos, parecía una decisión desesperada. Tal vez lo fue al principio, pero ayer hablé con él por teléfono por 2 horas. No había hablado con Santiago por 2 horas seguidas desde que teníamos 20 años. Me contó sobre sus rutinas contigo, sobre las cenas que comparten, sobre cómo lo ayudas a ver la empresa desde una perspectiva más humana. Isabela sintió calidez extendiéndose por su pecho. También me contó sobre el trabajo que haces en la fundación, sobre cómo visitas a familias que están pasando por lo mismo que pasaste con tu madre. Es importante para mí mantener esa conexión, y Santiago lo entiende. Más que eso, lo admira. Carmen se inclinó hacia adelante. Isabela, mi hermano nunca había hablado de una mujer con ese tono de voz. Hay algo en cómo pronuncia tu nombre. El corazón de Isabela se aceleró. ¿Qué quieres decir? Hay ternura, hay orgullo. Hay algo que nunca pensé que escucharía en la voz de Santiago cuando hablara de amor. Esa noche, Isabela regresó a casa sintiéndose como si hubiera pasado un examen importante.
Santiago estaba en su estudio, revisando documentos para la reunión de junta, cuando ella tocó la puerta. «¿Cómo te fue con Carmen?», preguntó sin levantar la vista de los papeles. «Mejor de lo que esperaba. Es muy diferente a Patricia. Carmen siempre fue la diplomática de la familia. Patricia es más directa». «Santiago». Isabela se sentó en la silla frente a su escritorio. «¿Estás nervioso por la reunión?». Santiago finalmente la miró, y ella pudo ver la tensión en sus hombros. «Honestamente, sí. Hay miembros de la Junta que han estado esperando una oportunidad para cuestionar mi liderazgo. Si piensan que mi matrimonio es una estrategia desesperada, ¿lo era?». Santiago dejó el bolígrafo y se recostó en su silla. «Al principio sí, pero ahora…». Se quedó callado por un momento largo. «Ahora no sé cómo separar la estrategia de lo que realmente siento». Isabela sintió que su respiración se aceleraba. «¿Qué sientes?». «Que por primera vez en años tengo algo que perder además de la empresa. Tengo una vida que vale la pena proteger». La sala de juntas en el piso 60 del edificio Vega se había llenado con los 12 miembros más influyentes de la junta directiva. Isabela estaba sentada en la galería de observadores, vestida con un traje azul marino que proyectaba elegancia sin ser llamativo. Había insistido en estar presente, a pesar de las objeciones de Santiago. «Si van a juzgar nuestro matrimonio, quiero que vean que no tengo nada que esconder», le había dicho esa mañana mientras desayunaban. El presidente de la Junta, don Aurelio Hernández, un hombre de 70 años que había conocido al abuelo de Santiago, llamó la sesión al orden. «Estamos aquí para evaluar la propuesta de ratificar a Santiago Vega como CEO permanente de Vega Industries, según los términos establecidos en el testamento de Eduardo Vega». Isabela observó cómo Santiago se mantenía calmado y profesional mientras presentaba los resultados financieros de los últimos 3 años bajo su liderazgo. Las cifras eran impresionantes. Crecimiento del 30%, expansión exitosa a nuevos mercados y una línea de productos sustentables que había posicionado a la empresa como líder en responsabilidad ambiental. Pero entonces llegó la pregunta que todos habían estado esperando. «Santiago», dijo Rodrigo Salinas, un hombre de 50 años que había sido rival de su padre por décadas, «hay preocupaciones sobre la naturaleza repentina de tu matrimonio. Algunos miembros de la Junta se preguntan si esto no es simplemente una maniobra para cumplir con los requisitos del testamento». El silencio en la sala era tenso. Isabela sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella, y luego hacia Santiago. «Rodrigo», respondió Santiago con voz clara, «entiendo la pregunta, y voy a responderte con total honestidad». Isabela contuvo la respiración. «Mi matrimonio con Isabela comenzó de manera poco convencional. La conocí en un momento cuando ambos teníamos necesidades que el otro podía satisfacer. Ella necesitaba ayuda financiera para el tratamiento médico de su madre. Yo necesitaba estabilidad personal para cumplir con las expectativas familiares y empresariales». Murmullos se extendieron por la sala. Isabela sintió que su corazón se detenía. «Pero», continuó Santiago, volteando para mirarla directamente, «lo que no anticipé es que Isabela se convertiría en la persona más importante de mi vida». Se levantó de su silla y caminó hacia donde ella estaba sentada. «Isabela, durante estos meses me has enseñado que ser exitoso en los negocios significa poco si no tienes a alguien con quien compartir ese éxito. Me has mostrado la importancia de usar nuestros recursos para ayudar a otros, como lo haces con tu trabajo en la fundación. Me has hecho querer ser un mejor hombre, no solo un mejor CEO». Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Pero más que eso», Santiago tomó sus manos, «me has enseñado lo que significa amar de verdad. No el amor que aparece en las películas, sino el amor real, cotidiano, que se construye con conversaciones durante la cena, con apoyo mutuo durante los momentos difíciles, con la decisión diaria de elegir estar juntos». Se volvió hacia la junta directiva. «Señores, mi matrimonio con Isabela comenzó como un contrato, pero se ha convertido en la decisión más genuina de mi vida. Si consideran que eso me descalifica para liderar esta empresa, entonces tal vez esta empresa no merece el tipo de liderazgo que puedo ofrecer». El silencio en la sala era absoluto. Isabela se levantó, incapaz de permanecer sentada, mientras Santiago ponía su carrera en riesgo por ella.
¿Puedo hablar?, preguntó, dirigiéndose a don Aurelio. Por supuesto, señora Vega. Mi nombre es Isabela Morales de Vega. Y sí, me casé con Santiago por dinero. Mi madre estaba muriendo de cáncer y yo no tenía los recursos para salvarla. Su voz era clara y firme. Pero lo que he descubierto en estos meses es que Santiago Vega no es solo un empresario brillante, es un hombre que se despierta cada mañana pensando en cómo crear empleos para miles de familias mexicanas. Es alguien que dona millones a causas benéficas sin buscar reconocimiento público. Es una persona que sacrificó sus propios sueños para honrar el legado de su familia. Caminó hacia el centro de la sala. He visto cómo trabaja 18 horas al día, no por ambición personal, sino porque entiende que sus decisiones afectan la vida de miles de personas. He visto cómo trata a los empleados con respeto, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. Y he visto cómo ha transformado esta empresa en un ejemplo de responsabilidad social. Se volvió hacia Santiago. Nuestro matrimonio puede haber comenzado como un acuerdo de negocios, pero lo que hemos construido es una sociedad basada en respeto mutuo, crecimiento personal y, sí, amor verdadero. Don Aurelio se aclaró la garganta. Señora Vega, ¿está usted diciendo que recomendaría a esta junta ratificar a su esposo como CEO permanente? Señor Hernández, estoy diciendo que Santiago Vega es exactamente el tipo de líder que México necesita en el siglo XXI. Un hombre que entiende que el éxito empresarial y la responsabilidad social no son conceptos opuestos, sino complementarios. Después de una deliberación de 2 horas, la Junta votó unánimemente ratificar a Santiago como CEO permanente de Vega Industries. Esa noche, en la privacidad de su hogar, Santiago e Isabela se sentaron en la terraza bajo las estrellas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Santiago, tomando la mano de Isabela. ¿Qué? Que me casé contigo para salvar mi carrera, pero habría renunciado a todo hoy si hubieran votado en contra. Isabela sonrió. ¿Y sabes qué es lo más irónico para mí? ¿Qué? Que acepté casarme contigo por dinero, pero me habría quedado contigo aunque no tuvieras un peso. Santiago se inclinó hacia ella, y esta vez cuando se besaron no fue por las cámaras, ni por la sociedad, ni por ningún contrato. Fue porque 2 personas que habían comenzado como extraños habían encontrado en el otro exactamente lo que no sabían que estaban buscando. Isabela, susurró Santiago contra sus labios. Sí, ¿te gustaría renegociar nuestro contrato? ¿Qué tienes en mente? Una nueva cláusula, vigencia para toda la vida. Isabela se rió, ese sonido cristalino que Santiago había aprendido a amar sobre todas las cosas. Acepto, susurró, sellando el nuevo contrato con un beso que prometía un futuro construido no sobre necesidades mutuas, sino sobre amor verdadero. Y en algún lugar de la ciudad, en un hospital donde las familias luchaban contra el cáncer, con la ayuda de una fundación apoyada discretamente por Vega Industries, María Elena Morales sonreía en su sueño, sabiendo que su hija había encontrado no solo la manera de salvarla, sino la manera de salvarse a sí misma.